Petrobras, calidad internacional al alcance de todos. En Petrobras te damos un impulso para pasear. Un saludo cordial a todos los seguidores de Radio Concierto. Estamos en este momento en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, en el kilómetro 7, barrio Ciudad Nueva, acompañados del Padre Fulgencio Ferreira, quien nos recibe aquí en la casa de todos en esta parroquia, para hablarnos un poco de la pastoral de prevención, espiritualidad y tratamiento Papetra, que nació aquí en esta parroquia y justamente con el Padre Fulgencio. ¿Cómo estás, Padre? Muy bien, un saludo cordial a todos los seguidores de Radio Concierto y agradecido también por este espacio donde se puede compartir este servicio pastoral desde la iglesia que realizamos a los sufrientes sociales. ¿Cómo nace Papetra? ¿En qué año, Padre? ¿Y qué podés comentarnos sobre el surgimiento de esta pastoral? Bien, Papetra nació aproximadamente hace entre 10 y 11 años con un grupo de personas que estábamos dispuestos a hacer algo por las personas que sufren al ver a las personas en situación de calle, en situación de vulnerabilidad, que no tenían un espacio en la sociedad. Inclusive en varias ocasiones de este mismo predio parroquial se le echaba porque eran molestosos, eran personas que creaban cierto rechazo y no era posible echarle a una persona desde un espacio religioso, como muy bien dijiste al comienzo, que es la casa para todos. Entonces un grupo de personas nos dispusimos a capacitarnos para que podamos dar una respuesta apropiada a este sufrimiento, a esta situación concreta que afecta a toda la sociedad. Estamos hablando de personas adictas a las drogas, al alcohol. ¿De quién estamos hablando? Para ser bien directos, para que la gente pueda entender de qué estamos conversando. Exclusivamente hablamos de las personas que están en situación de vulnerabilidad asociada al consumo abusivo de alcohol y otras drogas. Detrás de una persona que consume alcohol y droga, siempre hay un sufrimiento que hace que esa persona se vincule con la sustancia psicotrópica, como dicen los términos judiciales, o narcóticos, como dicen otras personas, o adictas, como también se dice. Pero el nombre técnico es personas usuarias de droga y en términos del Papa Francisco son sufrientes sociales. ¿Por qué? Porque cuando una persona crea vínculo con la sustancia, ya sea con el alcohol y otra droga, eso afecta toda la estructura familiar y toda la estructura de la vida. Por eso que nos encontramos con muchos de ellos que están en situación de calle. Entonces inician con ellos de que llegaban aquí en la parroquia, pensaron qué podemos hacer por ellos, entonces iniciaron para complementar el trabajo pastoral que ustedes llevan a cabo también. Así mismo es, nosotros primero teníamos aquí un comedor de niños, Divino Niño Jesús, y detrás de la comida comenzaron a llegar. Y como también venían niños y personas que abusan del alcohol y las drogas con su situación de sufrimiento, de violencia, entonces en varias ocasiones se tenía que llamar a las fuerzas policiales para sacarle de aquí. Entonces eso fue lo que despertó en mí y otras personas. Bueno, tenemos que dar respuesta, no podemos ofrecer solamente violencia también a estas personas. Un grupo de personas que nos capacitamos y empezamos a caminar en este callejón de sufrimiento, de manera que se pueda dar una respuesta a estas personas, iluminadas en el Evangelio, centradas en la persona y con base comunitaria. ¿Con cuántas personas empiezan a este emprendimiento y le asisten a estas personas? Empezamos con 10 personas, recurrimos a las instituciones capacitadas como es la Secretaría Nacional Antidrogas, que en aquella época Luis Rojas era el ministro, y tenía muchas personas capacitadas que usaban armas. Se le ponía una pistola, un arma para que sea represivo. Entonces, a partir de allí, esas personas salieron de esos grupos y comenzaron a formarnos, a instruirnos, a darnos capacidades, y a partir de allí podemos brindar una respuesta a esa persona, una oportunidad sobre todo para rehabilitarse y recuperar su dignidad. Y aquí en la parroquia, ¿con qué se cuenta infraestructuramente hablando, Padre?
Aquí lo que contamos son con los grupos de autoayuda. Tenemos el grupo de Alcohólicos Anónimos, el grupo de Narcóticos Anónimos, el grupo de Al-Anon y el grupo de Nar-Anon, y también algunas personas especializadas, terapeutas y psicólogas que dan su tiempo para darle a ellos también una oportunidad de una rehabilitación terapéutica y un equipo que trabaja para el restablecimiento de los vínculos familiares, porque una persona que se rehabilita no puede quedar todo el tiempo en la calle, en la parroquia, sino tiene que reinsertarse en la familia. Por eso se llama rehabilitación. Se vuelve a habilitar todo lo que se ha truncado, la capacidad de vivir en una sociedad, la capacidad de vivir en familia, de estudiar y de trabajar. ¿Con cuántas personas empezaron a asistir? O sea, ¿a cuántas personas en este caso empezaron a asistir según recordás, padre? Bueno, convertir esa respuesta en número, es decir, en estadística, es cerrar en números. Bueno, el primer año nosotros asistimos o trabajamos o contenemos aproximadamente a 300 personas usuarias de droga y a más de 800 familiares. Es más o menos el número estandarizado de atención y contención que damos a los sufrientes y a sus familiares, porque no se trata únicamente de atenderle al sufriente, porque es solamente un árbol de ese pequeño bosque familiar, porque también cuando uno comienza a consumir, roba de la mamá, del papá, del hermano, de la cuñada, entonces ya no tiene su lugar en la casa, porque también los familiares ya se han enfermado, eso se llama codependencia. Entonces también ellos tienen derecho a rehabilitarse, a sanarse de esa herida que le ha generado ese familiar que cayó en el callejón del consumo. Ese número me estás comentando es hasta hoy, esa rehabilitación, ¿o cuándo empezaron? No, ese es el número de un año. De un año. Y cada año va creciendo. Tenemos esas personas que iniciaron el tratamiento y más los nuevos que se van sumando. Es decir, nuestra estadística es bastante interesante, es bastante creciente. Y también el resultado es alentador, pero también uno tiene que estar preparado para la decepción cuando se trabaja en esto. Justamente te iba a consultar eso, si hay dificultades también trabajando con estas personas, porque en algún momento dado uno no se recupera y uno puede sentirse hasta insatisfecho con el trabajo que hizo. Claro, porque la enfermedad del consumo es reincidente, entonces uno tiene que preparar para que su usuario caiga en el consumo. Una vez estuvimos en la clínica hablando con alegría, compartiendo el resultado de nuestro trabajo, el éxito, pero después toditos nos caímos cuando miramos el noticiero y 3 de nuestros usuarios estaban en la patrullera. Recayeron en el consumo, robaron y fueron detenidos por la policía, y eso choca un poquito también porque uno crea un cierto vínculo de esperanza con esas personas. Pero es la vida y tenemos que seguir adelante. Padre, ¿ustedes asisten a personas que se acercan o que sus familiares le acercan? O sea, ustedes no hacen ese rescate, como se dice, porque son mayores también, ¿verdad? Bueno, el trabajo de calle yo hice un tiempo antes de que inicie el multiviaducto. Nosotros le llamamos a eso, técnicamente, esa actividad de enganche con los limpiaparabrisas. Hablé con el dueño, el gerente del patio de comidas de Gran Vía, entonces a las 11 me iba con otra persona de mi equipo y le invitábamos a almorzar. Entonces el almuerzo es el enganche, la condición para que almuercen era que quieran hablar, entonces allí sabemos su historia y comenzamos a engancharle a un tratamiento. Eso se llama trabajo de campo o actividad de enganche. También realizamos eso. Ahora por pandemia muchas cosas no pudimos realizar, sino nos centramos para formarnos, también para munirnos de fuerza y empezar a dar nuevamente respuesta. O sea, se da ese enganche y después ya voluntariamente la persona tiene que querer también salir de la situación en la que está. Y ese, dentro de la literatura de la rehabilitación, se llama cuestiones abiertas, porque es muy difícil pedirle a alguien que tenga voluntad, cuya voluntad está totalmente alterada por el consumo de la sustancia. Entonces, no siempre
es un acercamiento voluntario, pero sí también tenemos de distintas clases. Primero, un caso interesante era que tuvimos, primero una mamá se iba y hacía la terapia durante un mes y medio. Luego yo le dije, ¿por qué no le decís a tu hijo que él te traiga al médico que estás enferma? Entonces ella le dijo, mi hijo, ¿podés llevarme mañana al médico? Y le trajo en la clínica y su hijo se enganchó con el tratamiento y ahora está nuevamente con su esposa, está con su trabajo, se rehabilitó. O sea que hay demasiadas cuestiones abiertas en este campo del sufrimiento humano. Y mucha experiencia por sobre todo. Experiencia, paciencia, espiritualidad, de todo uno encuentra en esa situación porque la complejidad de la vida del ser humano es impresionante. Nos encontramos con muchas miserias, pero también con muchas posibilidades y con mucha riqueza. Muy bien, de esta manera este primer bloque cerramos con el padre Fulgencio y volveremos en el segundo bloque para hablar con él sobre la clínica de rehabilitación, porque ellos fueron mucho más allá que asistirle a estas personas solamente aquí en la parroquia.